de Radios. Bueno, hoy recuperando la visita semanal, cambiamos por ahí del martes al jueves, pero en esta oportunidad, ¿sí? Como en otras, el licenciado en Kinesiología, Rubén Elías está con nosotros, para hablar de temas que, como siempre decimos, por ahí hacen al cotidiano en la vida de las personas, no saben cómo manejarse, no saben por qué sucede, no saben, bueno, qué es lo que hay que hacer, como uno dice, ¿no? Así que hoy hay un tema que es importante porque por ahí no le damos prioridad, digamos, hasta que nos entra a doler. Voy a hablar de los pies, que son los que nos llevan y nos traen para todas partes. Y bueno, ¿qué pasa cuando se empiezan a notar y se sufre obviamente las consecuencias de las deformidades? Digamos, la deformidad que pueda ocasionar una zapatilla, la falta de una plantilla que de verdad sostenga el cuerpo, ¿no? El peso del cuerpo, el modo de caminar. Bueno, esto hasta dónde puede llegar a alterar la postura, porque siempre es de una cosa mínima a un mal mayor. Ahora, en ese paso a paso, vamos a ver qué nos enseña, porque la verdad que nos enseña todas las semanas el licenciado en Kinesiología. ¿Cómo le va? Buen día, Rubén. Bienvenido a Cadena de Radios. Hola, Clarita. Buen día a todos tus oyentes. Y como siempre, un gusto, un placer de estar compartiendo con ustedes partes de la mañana, los días martes Vamos a o acercarle jueves. un poquito al micrófono. O jueves, martes o jueves. O jueves, sí. Y bueno, y hoy tocando un tema que realmente es importante porque muchas veces llegan pacientes al consultorio relatando dolores en la rodilla, en la cadera, y como kinesiólogos nosotros no debemos enfocarnos solamente en lo que es el dolor que en ese momento relata el paciente, sino tenemos que buscar la causa de dónde aparece el dolor. Y muchas veces el descargue de peso en el pie o alguna deformidad que ya lo trae desde pequeño hace a que caminemos mal, nos paremos mal y traigan esos problemas, como te decía, en rodilla, en cadera y después en la columna, ¿no? Claro, son los famosos puntos con ese parece que acá me está doliendo, a veces se parece que dormí mal. Lo mismo que pasa con el hombro pasa a veces, bueno, en la cadera y en la En la rodilla, por rodilla. ejemplo. Y no Claro, es solamente que uno en ese momento, esa noche, pudo haberse acomodado mal, sino que ya es una consecuencia que se empieza a notar de algo que tiene, digamos, puede tener su origen en el pie, ¿no? sumale a que, por ejemplo, pisamos mal, decidimos ir a caminar y caminar con una zapatilla inadecuada, caminar en un lugar inadecuado, hace a que, sumale a que pisamos mal, o tenemos alguna deformidad, como por ejemplo en los adultos mayores y no tan adultos mayores, el famoso juanete, que nosotros llamamos jalus valgus, eh, en la mayoría de los casos se observa o se presenta más en la mujer por el uso de tacos altos y los zapatos finos. Claro. El dedo en martillo o gatillo, nosotros le llamamos, que generalmente es el segundo dedo del pie, y presenta muchas veces los jugadores de fútbol por el exceso de uso de zapato pequeño o de botines de fútbol, que hace que el roce eso vaya creando los famosos callos. Entonces ya caminamos mal. El caminar mal hace a que la rodilla presente dolores. El caminar mal hace que la cadera estemos descargando mal el peso. Claro. Las fuerzas que mantienen el equilibrio del pie o el eje mecánico se dan en 3 puntos en el pie. En la cabeza del dedo gordo o primer dedo, en la cabeza del dedo chico o dedo pequeño, en la cabeza del metatarsiano, llamamos nosotros anatómicamente, y en la cabeza del calcáneo. Son 3 puntos, un triangulito, en los cuales se deben repartir el peso. Donde nosotros tenemos una alteración, por ejemplo, mayor descarga de peso en aquellas personas que tienen pie plano, se va a descargar más sobre el borde interno.
Aquellas personas que tienen un pie, nosotros les llamamos aducto, o sea que camina todo sobre el borde externo. Generalmente se ven las personas que tienen una, le decimos nosotros, para que más o menos el oyente lo pueda comprender, no tanto en valgus o en varo, sino aquel que es chueco, descarga todo el peso sobre el borde externo del pie. Entonces presenta dolores en lugares de la pierna que no son comunes si nosotros hablamos del punto normal o funcional de lo que es el eje de la pierna. Pero aparte que no solamente es porque hoy estuve mucho tiempo parado, hoy caminé mucho, sino que es una cosa que ya se convierte en algo permanente. Indudablemente, esto viene de hace rato, y por eso te decía, y sumado a que, por ejemplo, decimos vamos a empezar a caminar, y hay veces que no vamos a caminar en hojota o en cross, no vamos a caminar con zapatillas que tienen poco soporte, en lugares de piso duro, como por ejemplo la costanera, eso obviamente va a repercutir en todas las articulaciones, empezando por el pie y terminando en la cadera y finalizando en la columna vertebral. Bueno, el tema también es qué hacer con las modas, porque por ahí se pone de moda, pensaba recién, los zapatos que son puntiagudos y que en realidad para la horma del pie le va a exigir que se amolde de otra manera, que queden superpuestos los dedos, que vengan los dolores, que vengan los callos, que vengan los famosos ojitos de gallo entre los dedos, todas esas cosas que causan dolor. Sí, la macana hay que ir en contra, Clarita, hoy en contra de la moda. Fíjate que por ahí fuimos y volvimos y vemos que se usan los famosos pantalones de Oxford que se usaban en los 60, 70. Se vuelve a usar eso. En una época fue el pantalón chupín, si no usabas un pantalón chupín. Y bueno, así es la moda del zapato. Lo que se puede hacer, y nosotros como kinesiólogos debemos aconsejar, es un estudio muy común que es la plantigrafía. ¿3D? Claro. La plantigrafía, uno va, por ejemplo, se hace una plantilla, se sube en una pantalla donde se realiza un dibujo, como vos decís, en 3D. El lugar donde vos te vas a hacer, generalmente ese estudio está controlado por un ortopédico, aconseja los realces que debe tener esa plantilla y los tipos de plantilla, porque tenemos plantillas de silicona, plantillas de cuero, plantillas de goma espuma. El profesional, en ese caso el ortopedista, va a saber indicar o aconsejar qué tipo de plantilla debe usar. Ahora, cómo debe usar también, porque muchas veces no es usar la plantilla y usar todo el día, porque lo que vos caminaste 20 años de una forma, no lo vas a poder cambiar en un día. Se corrige, digamos, como todo. Hay una rehabilitación, como se dice. Efectivamente, todo en forma progresiva. ¿Y qué patologías solemos encontrarnos por alteraciones en la marcha o en el pie? Y te vas a encontrar con talalgias, que es el dolor en el talón. Muchas veces se confunden con el espolón calcáneo. Con fascitis plantar. Nosotros no tenemos mucha masa muscular en el pie, pero sí mucha fascia. Entonces se denomina fascitis plantar, o es un proceso inflamatorio. Si nos vamos a jugar al fútbol con los tapones y el piso es duro, generalmente nos vamos a encontrar con esa fascitis plantar. Y después los dolores en la cabeza de los metatarsianos. Todo eso con una plantigrafía y obviamente la plantilla y el trabajo del kinesiólogo van a tratar de solucionar para que vos puedas realizar una marcha adecuada. Ante el primer dolor siempre la consulta al médico. Siempre. Por ahí, repito, siempre aconsejo, lo que le hace bien a Clarita no es necesario que le haga bien al turco, a Nico, a cualquiera. O sea, esto es individual. Lo mismo el medicamento, no porque a doña Rosa le hizo bien llamemos el producto, el tafirol, a todo el mundo le va a hacer bien el ibuprofeno, entonces, o el antibiótico. Claro. Para consumir un antibiótico, me duele la garganta, y para anticipar voy a tomar un antibiótico. No, hay que hacer una antibiótico terapia, y me estoy metiendo en el ámbito médico, pero todos sabemos, tenemos que hacer una antibiótico terapia para saber cuál es el antibiótico o la droga específica para determinada patología. Tal cual. Bueno, recién decíamos,
parece sencillo, pero es decidirse, no quedarse tanto tiempo con el dolor, porque no hace bien tampoco. No. Y se puede El corregir tomar- por ahí, claro. El tomar medicamentos calma momentáneamente, pasa el efecto de la droga del medicamento y el problema está. O sea, hay que solucionar el problema, el por qué, y no esperar que el dolor se haga crónico. Eso le iba a decir, ¿no? No acostumbrarse al dolor, porque eso también después ya se produce la malformación y es otra historia. Eso Es otra historia. Efectivamente, Clarita. Muchas veces, bueno, esto para todas las edades, para todas las edades. Una cosa sencilla es aprender a elegir el calzado correcto. Y observar a tu hijo o nieto, lo que tengas, si camina mal, porque una de las consultas son, sí, corre y se cae. Sí. Corre y no tiene fuerza, tiene algún problema es mucho más fácil pensar en lo malo. Siempre digo, por ejemplo, sí, seguramente tiene un problema neurológico. Y no tiene un problema neurológico, tiene un problema en el pie que hace que la punta vaya hacia adentro, que haga que la punta que camine mal. Entonces Claro. el chico al correr no tiene Se estabilidad. enreda, se cae, Entonces, no tiene equilibrio. Claro. Desde chico tenemos que observar de espalda, mojar el piecito, apoyar en el piso y ver la forma que pueda tener la planta del pie y consultar al médico. Cuando más chico mejor, porque siempre decía mi abuela, o sea, cuando vos observás el árbol es pequeño, tenés la posibilidad de corregir. Cuando ya el árbol es viejo, cuando ya creció tiene la torcido, deviación, ya creció torcido y va a terminar torcido. Entonces, lo ideal sería que ante la duda, consulta a su médico pediatra, él va a saber a quién indicar y bueno, el kinesiólogo también en la parte de rehabilitación, generalmente por dolor o mejora de postura o uso de telas adhesivas, por ejemplo, como el taping, hace que se pueda corregir ya desde pequeño. Bueno, es muy importante todo esto y cómo la medicina también va encontrando, bien mencionado usted recién, esto de los parches o la tela adhesiva o todo eso que antes parecía una locura, ¿no? Claro, antes era la venda y si lo vendaba con un trozo de tela. Claro. Trataba de mejorar, bueno, hoy... De la camiseta, dirían las abuelas. Efectivamente, hoy tener la posibilidad de usar diferentes tipos de vendas. Nosotros utilizamos las vendas, las que se adhieren a la piel. Tenemos otra que trata de ubicar en una posición lo más funcional posible, como yo te decía, que es el taping, que se utiliza mucho, más en el deporte. Entonces hoy tenemos la posibilidad de ayudar más y mejor a las diferentes patologías, ¿no? Acá justo una mamá del interior dice, Martín está haciendo eso que dice el licenciado, dice, como pegó el estirón, ¿no? Ve como que todavía no está encontrando su equilibrio. Claro, y al pisar chueco, como se dice, entonces se enreda, ¿no? Efectivamente. Entonces ahí hay que trabajar junto con el kinesiólogo, el preparador físico, el fortalecimiento muscular. Por ahí hay que también tener cuidado porque no es aconsejar el gimnasio hacer pesa y provocar un crecimiento inadecuado. ¿En qué sentido? De que, por ejemplo, yo me voy al gimnasio, tengo más masa muscular que desarrollo óseo. Y el crecimiento debe ir en forma progresiva y adecuada. O sea, para que se sostenga, para que sea equilibrado. O sea, en el aspecto óseo y en el aspecto muscular, lo más parejo posible. Porque también pueden producir lesiones. Entonces, siempre tenemos que buscar el consejo, no llevarlo al gimnasio. Lo primero es tener tu hijo y te cruzás y sí, no, llevarlo al gimnasio. Ya tienen que empezar el gimnasio. No es ya. Tiene que pasar por un profesional y ver qué tipo de gimnasia o qué tipo de peso puede soportar. Qué importante eso. Gracias, licenciado. Como siempre. Al contrario, es un placer comunicar, ayudar y bueno, a disposición del oyente que pueda realizar o querer hacer una pregunta, lo tocamos en el próximo programa. Qué lindo esto. Bueno, martes o jueves, ya saben, tenemos la oportunidad de que el licenciado Rubén Elías venga y esté con nosotros aquí en cadena provincial de radios. Bueno, en un momentito es como que entramos ahí a su consultorio y nos va contando cosas que por ahí son comunes en la vida cotidiana, en el día a día de la gente, que no le dan importancia o no saben cómo manejarse,
en esas situaciones. 9:25 en la Argentina, hacemos la pausa, ya venimos.